Mi nombre es Pablo Cerzo, yo soy el director de AMAP, Asociación Mutual de Ayuda al Prójimo, conocida como Casa de Luxemburgo. AMAP surge a finales de los años 80, cuando una persona de Luxemburgo, justamente Alicia Staus, viene y observa el trabajo de un grupo de voluntarios aquí en la ciudad de Rosario. En ese momento le propone a Elvira Trevisono, que encabezaba ese grupo de voluntarios, realizar una asociación aquí en Rosario, y Alicia iba a fundar una asociación en Luxemburgo. Esa asociación se llamó Helfir Rosario, es decir, Ayuda para Rosario, mientras que la asociación de aquí se llama Casa de Luxemburgo en honor a los benefactores que fueron quienes iniciaron la obra en ese momento. Nosotros trabajamos hasta el 2017 junto con Helfir Rosario y a partir del 2017 hasta la actualidad trabajamos con Tierra de Hombres Luxemburgo y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación de Luxemburgo. Desarrollamos en forma conjunta proyectos de cooperación para la ayuda humanitaria y actualmente contamos con 5 sedes en la ciudad de Rosario y trabajamos para más de 1.500 familias. AMAP nació en su origen como un programa de becas por padrinazgo, es decir, ciudadanos de Luxemburgo enviaban mensualmente un aporte para que niños de aquí, de la ciudad, pudieran estudiar, pudieran completar sus estudios primarios, secundarios, universitarios, y así fue que se empezaron a establecer los principales y los primeros vínculos con Luxemburgo, con una población desde allí que tenía sus ahijados en la ciudad de Rosario. Esta población no solamente enviaba el dinero de las becas, sino que tenía una relación muy cercana con los niños. Le escribían cartas, estaban al corriente de sus notas escolares, y fue así que pasaron miles de niños becados en la ciudad. Bueno, yo empecé en AMAP cuando tenía 10 años, tenía una situación familiar bastante compleja, me criaban mi abuela y mi tía. Mi abuela era discapacitada, bueno, mi tía era el sostén de la familia, y Elvira Trevisono, que fue la persona que empezó la obra de AMAP acá en Rosario, le propuso a mi tía darnos una beca de estudio. En ese caso se evaluaban las libretas de calificaciones de los niños y en base a eso se buscaba una familia en Luxemburgo. A mí me tocó la enorme fortuna de ser apadrinado por la familia Lambert Schroeder, Margot y Marcel Lambert, que vivían en su momento en Mersch, en la localidad de Mersch, y me becaron no solamente para terminar la primaria, sino toda la secundaria, cuando estudié locución y periodismo, que son mis carreras de base, y también me becaron para ir a Luxemburgo a estudiar durante unos meses, porque yo estudiaba francés aquí, y a ellos les atrajo esa posibilidad de mi interés por el idioma y me ayudaron a poder viajar a Luxemburgo y terminar de perfeccionar lo que había comenzado en Rosario. Es importante decir que lo que más se destaca del pueblo de Luxemburgo es la solidaridad. Desde siempre me llamó mucho la atención ese rasgo. Las personas mayores, quienes eran fundadores de Helfir Rosario, eran personas que habían atravesado la guerra en su infancia y sabían lo que era la pobreza, la miseria, la necesidad. Entonces no era tan asombroso que fueran tan solidarios. Pero las generaciones que vinieron después, incluso con las que actualmente trabajamos, siguen teniendo ese interés. Incluso con un país tan lejano como Argentina, a más de 10.000 kilómetros, se interesan, ayudan, en este caso la Asociación Tierra de Hombres, para que niños de la zona puedan terminar sus estudios y que puedan mejorar también su calidad de vida. Eso es un rasgo que a mí me llamó mucho la atención.